tema apasionante, para mí uno de los grandes desafíos de la humanidad, aquel poder sin contrapoder, me refiero al poder mediático, las democracias mediatizadas, el estado de opinión versus el estado de derecho, libertad de expresión o libertad de presión. Y para eso te hemos invitado la imprenta, la libertad de prensa, no es otra cosa que la voluntad del dueño de la imprenta. Dicen que es una frase que incluso arrancaría del siglo XIX. Yo la leí en algún sitio atribuida a Marx o a Engels, y creo que, a pesar de su carácter provocador, señala que muchas veces algo que tendría que ser fundamental en una sociedad democrática, que es la libertad de información y el derecho a informar con libertad, cuando esa libertad se mercantiliza, se convierte en una mercancía o en un objeto de la propiedad de alguien, se pone en riesgo. Pero para mí existe una contradicción de base. Si podemos conseguir la información como un derecho ciudadano, no como una mercancía. Un derecho es algo que nadie te lo puede quitar. No es algo que te lo dan por la generosidad de alguien más. Es algo que nadie te puede quitar y debe llegar de la forma más transparente, rápida, verificada, contrastada, esa información como derecho ciudadano. Existe una contradicción de fondo. Que estén suministrando ese derecho empresas con fines de lucro. El momento en que ese derecho se contradiga con el fin de lucro, por definición, va a prevalecer este último. Si mi razonamiento es correcto, significa que necesitamos otra forma de organizar la información, de tener el suministro de esa información. Y me refiero, por ejemplo, a más medios públicos desvinculados del sector mercantil, de los intereses del gran capital. Me refiero a organizaciones de periodistas independientes que creen fundaciones sin fines de lucro para suministrar esa información. ¿Qué piensas al respecto? Debemos ser objetivos. Muchos propietarios de medios de comunicación no buscan el lucro per se, porque tal vez no es el negocio más rentable, buscan poder. Claro. ¿No? Y ahí tenemos otro grave problema, el poder mediático, poder inmenso. El principal periódico de nuestro país, de mi país, Ecuador, tenía antes en su portada la prensa, el cuarto poder, y tenía razón, pero es un poder sin contrapoder. ¿Es esto democrático? Muchas veces en lugares comunes se dice la prensa libre es fundamental para la democracia. Yo comparto aquello, una buena prensa es fundamental para la democracia, pero una mala prensa puede ser mortal para esa misma democracia. Nos convierte en democracia mediatizada, donde más importante es lo que dicen los medios de comunicación en sus titulares que lo que votó la gente en las urnas, lo que se propuso como programa de gobierno. Nos reemplazan el Estado de Derecho por el Estado de Opinión. Se empieza a juzgar ya no en los tribunales, sino en los titulares. Y eso no es democrático, eso es contradictorio a la democracia y, te insisto, al Estado de Derecho. En una sociedad democrática, todo poder debe tener un contrapoder o la sociedad tiene el derecho y el deber de controlar ese poder, y eso se llama leyes. Pero muchas veces, cuando se establecen y se elaboran leyes de comunicación, también son criticadas. ¿Qué opinas al respecto? Y si la información es un servicio público, hay que democratizar también la información. Que un servicio público se supone que es algo fundamental para la convivencia social y debe estar garantizado por el Estado. Pero ¿cuántos problemas tuvimos en Ecuador por definir a la comunicación social como un servicio público? Y no se entiende que toda libertad tiene su límite. De hecho, la libertad ilimitada no existe. Y también existen dobles estándares por doquier, ¿no? Cuando el poder mediático cuestiona el poder político, es libertad de prensa y libertad de expresión. Cuando el poder político cuestiona al poder mediático, es atentado a la libertad de expresión. No, los políticos también tenemos libertad de expresión, pero no se entiende aquello y se han generado mecanismos de autodefensa increíbles. Me recuerda a la época de la colonia, cuando criticar al rey era criticar a Dios, nos hacían creer aquello y vivíamos colonizados. En realidad, lo que muchas veces ocurre, como decía el gran marxista italiano Gramsci, es que los medios de comunicación pertenecen al gran capital, muchas veces transnacional, y en el caso de medios nacionales, a las élites de esos países, son los instrumentos para imponer la cultura hegemónica, que como la definía Gramsci, es hacer creer a los pobres que lo que es bueno para los ricos, para las élites, es bueno para ellos, hacer funcionales a los pobres en función de los intereses de los ricos. Y se han visto casos, bueno, en los 10 años que tuve como presidente, te puedo escribir 10 libros al respecto de cómo hacían que los pobres se opongan a su propio beneficio. Por ejemplo, impuestos como la ley de herencia contra la especulación de la tierra en función de las campañas mediáticas. Pero te insisto, ¿no? Han generado mecanismos de autodefensa bastante eficientes, como en época de la colonia.
criticar a los medios de comunicación es criticar la libertad de expresión. No, es buscar una mejor libertad de prensa, una mejor libertad de expresión, es garantizar ese derecho ciudadano, el derecho a la información, de crear medios alternativos, medios públicos. Pero sigue latente el problema de los medios privados que tergiversan, manipulan, que son propiedad de las élites y los utilizan como instrumentos para defender sus intereses. Por ejemplo, el caso ecuatoriano, y perdón que refiera al caso ecuatoriano, 10 años como presidente. Cuando yo llegué al gobierno, de 6 o 7 emisoras de televisión a nivel nacional, 5 eran propiedad de la banca. ¿Te imaginas si yo tomaba una medida para regular a la banca? Tenía un ataque mediático brutal. Claro. Y esa era la estrategia. No era que yo generaba un medio de comunicación, un canal de televisión para informar, no. Generaba el imperio económico y luego compraba el medio de comunicación, no para informar, para defender el imperio económico. Recién en nuestro gobierno tuvimos por primera vez en la historia televisión pública. En Latinoamérica la televisión nació privada, a diferencia de Europa. Pero ¿te imaginas en qué manos estamos? Claro, tú has dicho que los ciudadanos empiezan a reaccionar, hay escepticismo, pero para eso se necesita una ciudadanía formada e informada. Total. Pero los medios de comunicación es la manera de obtener esa información y también parte de esa formación. Tú te generas un criterio de alguien que ni conoces en base a lo que te dicen los medios de información. Es decir, es muy difícil superar ese ataque mediático. Debe haber respuestas de otra naturaleza. Y al final lo mencionaste. Legislación, adecuada supervisión social. Pero hay mecanismos de defensa brutales de parte del poder mediático contra cualquier regulación, contra cualquier legislación que limite su poder. Pero es algo que tenemos que enfrentar como humanidad. Absolutamente, para varias cartas. Yo tengo un medio de comunicación privado, lo divido en dos y tengo mi televisión privada conservadora y mi televisión privada progresista. Y en mi televisión privada progresista incluso abro un espacio pequeño, pero un espacio que existe para que incluso mis adversarios, con las reglas que yo pongo y con los límites que yo establezco, puedan operar en mi medio de comunicación privado progresista. Con lo cual gano un prestigio público, incluso frente a los medios de comunicación del Estado. En España, los medios de comunicación que controla el Partido Popular son una vergüenza desde el principio hasta el fin. Y los medios de comunicación privado han ganado un enorme prestigio porque la gente de izquierdas que hace comunicación solamente puede estar en ciertos medios de comunicación privados que tienen la inteligencia suficiente para decir: yo prefiero tener aquí a una serie de figuras fundamentales antes de que se pongan a operar por Internet o que se pongan a trabajar en medios de comunicación de otros países, porque en realidad puedo repartir todas las cartas. Porque no es un problema tan grande que un 20% de mi programación sea progresista si el otro 80% de programación que tengo puede asegurar que los marcos de conocimiento, que el sentido común que yo defiendo esté asegurado. Y eso nos coloca a nosotros en una posición, de enormes dificultades para tratar de combatir a quien en última instancia es el único emisor. La gente cuando se levanta por la mañana tiene que poner un programa de radio, tiene que poner un programa de televisión, tiene que leer periódicos, tiene que ver películas o series de ficción que son además las que te explican la historia. La gente no piensa en la Segunda Guerra Mundial porque haya leído libros de historia, sino porque ha visto superproducciones estadounidenses que cuentan que la clave de la Segunda Guerra Mundial fue el desembarco de Normandía y no el frente del Este, donde la Unión Soviética se dejó 20 millones de muertos. Entonces, es enormemente difícil e implica una sofisticación por nuestra parte que no es sencilla, que implica, estrategias paralelas, por una parte aprovechar los huecos, por otra parte crear otro tipo de medios de comunicación, buscar ciertos tipos de alianzas temporales con sectores que pueden resultar imprescindibles. Es probablemente lo más difícil y en lo que históricamente nos han ganado la batalla. Pero más allá, Pablo, de izquierda, derecha, se trata de verdad o no de verdad, calidad de la información. No existe la neutralidad periodística, científica, académica, no existe. Es imposible. Pero tú puedes ser parcializado, yo puedo estar con los pobres, con América Latina, con la izquierda, buscar la justicia social, pero jamás perder la objetividad. Y algunas veces decimos en América Latina que existen 3 clases de noticias, ¿no? Las que se publican, las que no se publican, las que se inventan. Todo en función de la conveniencia de los dueños de los medios de comunicación. Tú lo has dicho, conoces América Latina, y si bien este es un problema planetario, la propiedad de los medios de comunicación en América Latina es gravísimo porque pertenece a media docena de familias que siempre han dominado el país con claros intereses económicos, conflictos de intereses, con injerencia política. En caso de gobiernos progresistas, nuestra oposición no son los partidos de derecha, son sus medios de comunicación porque pertenecen a los miembros de esos partidos de derecha. Entonces necesitamos soluciones un poco más
profundas. Algunas veces tú me das soluciones que respeto, pero no comparto necesariamente, más bien de mercado, lo que nos dicen algunas veces los norteamericanos, ¿no? Que cómo se contrarresta la free speech, con más free speech. Suponiendo, eso asume que todos tenemos igualdad de oportunidades. ¿Cuál es la igualdad de oportunidad de un pobre trabajador masacrado por un linchamiento mediático y que está luchando contra el dueño del periódico o del canal de televisión o de la radio? Entonces, yo considero que lo que tú nos dices, ¿no? Crear otros medios de comunicación alternativos para equilibrar el partido es como la solución de mercado, generar competencia. Aquí no estamos hablando de una mercancía, estamos hablando de información, un derecho. Un derecho que además, algo que te puede construir o destruir una sociedad. En consecuencia, esa sociedad conscientemente debe buscar alternativas para garantizar que esa información y en general la comunicación social sea de la mejor calidad posible. ¿Cómo lograr aquello? Digamos, como cualquier ámbito de la política, depende de correlaciones de fuerzas. Yo estoy de acuerdo no con el 90, con el 100% de lo que estás diciendo. El problema es que en la situación actual, y yo no puedo dejar de hablar, bueno, pues como alguien que representa una fuerza política la más atacada por los medios de comunicación, pero que no tiene en España, pero que no tiene ninguna capacidad legislativa, que si hiciera además alguna propuesta sería inmediatamente vilipendiada y atacada, y entonces tenemos que asumir la forma de combatir del débil, el débil que no se puede medir de tú a tú con su rival, porque hay una correlación de fuerzas muy distintas, y tenemos que pensar cómo somos capaces de hacerles daño, incluso cuando no tenemos nuestros propios medios. En el nacimiento de nuestra formación política estuvo la capacidad durante unos meses de colarnos en los medios de comunicación oficiales y que algunos no se dieran cuenta de que eso podía crecer muchísimo. Si se hubieran dado cuenta antes, nos hubieran dado el hachazo inmediatamente. Los medios de comunicación han establecido las reglas del juego y es muy difícil, digamos, buscando una confrontación frontal con ellos, decir, ustedes manipulan, ustedes son la propiedad de multimillonarios, digamos, diciéndolo directamente. Hay veces en las que pones fácil que ellos, digamos, se burlen de ti y digan, no, mira, pero si tengo un periodista de izquierdas que no tiene ningún problema en salir y tengo otro de derechas y soy plural. Entonces, a veces, tratar de jugar con lo que nos ha enseñado siempre la historia de los de abajo. Los de abajo solamente pueden ganar a los de arriba si son mucho más inteligentes, mucho más listos, si son capaces de leer a los clásicos con mucha más profundidad. Hay veces en los que lo fundamental no es tanto señalar, mire usted, usted es la propiedad de un banquero, sino ser capaces de cambiar el marco, porque si no, digamos, ellos lo siguen teniendo todo. Ellos son capaces de hacer caer presidentes, son capaces de hacer caer gobiernos, son capaces de convertir una mentira en verdad, pero ellos marcan las reglas del juego y a veces es necesario colarse por los pequeños huecos que dejan. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Es muy realista tu análisis, pero muy triste también, porque primero dijiste que es un problema político. Estamos hablando de un derecho. Total. El derecho a la información, y me estás diciendo que es un problema político y tienes razón. Pero entonces estamos hablando de poderes fácticos, no democráticos, sin legitimidad democrática. Totalmente. Entonces ahí tenemos un desafío. Si queremos ser una verdadera democracia, ¿no? Si queremos proteger a nuestras sociedades, ¿qué hacer con ese poder fáctico? Has dicho que ellos son los que marcan las reglas de juego. Nuevamente gravísimo, real, pero gravísimo. Ahí está el problema. Es decir, las reglas de juego no las marca el pueblo en las urnas, sus dirigentes con legitimidad democrática, los procesos políticos por medio de los cuales la sociedad toman conscientemente sus decisiones. Los marca los medios de comunicación, que son empresas privadas en manos de capital transnacional, a nivel de nuestros países en manos de muy pocas familias, no necesariamente las familias más transparentes, las más comprometidas con el país. En el caso de Ecuador, el periódico más vendido, su dueño era el mayor comerciante de armas del país. Entonces, con unos conflictos de intereses brutales. Es real, pero no podemos resignarnos a esa realidad. Claro que no. El desafío es cómo cambiar esa realidad. La clave es... Si no hay respuesta, no hay problema. Aquí queremos plantear las inquietudes y entre todos, la humanidad entera, buscar soluciones a estos desafíos. La corrupción también afecta a los medios de comunicación. Hay grandes oligarcas con poderes políticos y económicos que llaman a los medios de comunicación para decir de esto se habla o de esto no se habla. Hay marcos que yo creo que pueden contribuir a aumentar el poder de los de abajo. La pelea política es una pelea por el terreno de juego. Es como cuando un gobierno llega al poder. Un gobierno no se puede enfrentar a todos los poderes que le atacan simultáneamente.
Uno no se puede enfrentar simultáneamente a los bancos, a los dueños de los medios de comunicación, a los poderes exteriores que tratan de intervenir, a la oposición oligárquica que uno tiene. Tienes que elegir. A veces tienes que decir, bueno, ahora podemos cambiar algunas cosas por aquí, pero tenemos que mantener ciertas alianzas por el otro lado porque es enormemente difícil, porque ganar las elecciones no es tomar el poder, es tomar una parte muy pequeñita del poder. Por eso es que sonreía porque siempre lo tenemos más yo difícil. me olvidé, no asistí ese día a clase de ciencia política y enfrentamos a todos los poderes juntos. Los derrotamos, pero el poder mediático sigue haciendo daño en América Latina. Ya no pone y quita gobierno, al menos en Ecuador, pero sigue haciendo daño. Tú hablas desde la realidad europea. Yo creo que en América Latina se está retrocediendo en ese sentido. Están muy debilitados esos medios, pero con una arremetida de la derecha, lo que llamamos restauración conservadora, también hay un resurgir de los medios de comunicación como los referentes, y parte de la estrategia de esos medios de comunicación es destruir cualquier otra referencia. Todos los políticos somos malos, la política es corrupta, ¿ya? Claro, todos somos corruptos. Entonces, ¿quiénes son las referencias del bien y del mal? Son los medios de comunicación, claro, y con eso aumentan su poder. Claro. Y muchas veces caemos ingenuamente en esas trampas, y creo que sí hay que dar como sociedad, con acción colectiva, soluciones más concretas. Ese problema, te insisto, que no fortalece la democracia. Por ejemplo, democratizando la propiedad de esos medios de comunicación, buscando nuevas formas de propiedad comunitaria, pública, pero verdaderamente pública, que pertenezca al público, a los ciudadanos, no a un gobierno, no a un partido político, y con regulación, porque estamos hablando de un derecho, no se puede manipular, no se puede abusar, no se puede tergiversar la información. Es que pueden poner huevos en diferentes cestas. Entonces son capaces de ofrecértelo todo. Te ofrezco la basura y te ofrezco también la calidad. Te ofrezco la serie de baja calidad, la novela de baja calidad, y te ofrezco esa para clases medias ilustradas. Nosotros tenemos el desafío de, en aquello por lo que apostemos, demuestre siempre un ejemplo apabullante de rigurosidad y de éxito. Hablo también, digamos, desde la perspectiva europea. Yo creo que es, digamos, inevitable que cada uno hable desde su perspectiva, pero creo que es una... Pero sí considero que está en otra etapa Europa con respecto a América Latina. Totalmente, completamente. Allá los problemas que existen a nivel mundial, en Europa y en todas partes, son mucho más graves, mucho más profundos. Por ejemplo, la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. Bueno, en España, digamos que el 90% de lo que oyen, ven, leen y escuchan los españoles está en manos de dos grupos. El nivel de... Bueno, en Argentina en manos de un grupo. Un grupo, sí, sí. es un problema, es un derecho. Y un derecho no puede ser un objeto de mercantilización permanente. No puede ser algo, digamos, que esté en manos de aquellos cuyo interés fundamental es ganar dinero. Bueno, Pablo, prepárate, hemos cometido una herejía. Enorme. Hemos tenido una conversación crítica sobre los medios de comunicación. Así que nos van a estigmatizar como enemigos de la libertad de prensa y la libertad de expresión. En verdad, somos amigos de la verdadera libertad, la libertad para todos, y de garantizar el derecho de los ciudadanos, y dentro de esos derechos, el derecho a la información. Y en los actuales momentos, en muchas regiones del mundo, lo que tenemos no es información, es simple manipulación. Pero de esto seguiremos discutiendo, y ojalá nos puedas honrar con tu visita nuevamente en este programa en futuras ocasiones. Están planteadas las inquietudes, están planteadas las preguntas, algunas respuestas, no todas las respuestas. Tenemos que seguir buscando juntos esas respuestas para tener un mundo mejor para todos, para tener más justicia, para tener más verdad. Muchas gracias, queridos amigos, y hasta la próxima ocasión.